Bueno, bienvenidos a la charla de 5 años. Bien, bienvenidos a la charla de este ciclo OpenDC, en donde vamos a hablar un poco de impresión 3D. La idea es hablar un poco sobre lo que es concerniente a esta tecnología, hablar un poco sobre tecnologías, procesos. Vamos a ver también un proceso de slicer para generar el proyecto, o un proyectito chiquito, pero la idea es que se saquen dudas de básicamente qué es la impresión y cómo se puede aplicar dentro de contexto de lo que tenemos al alcance, ¿no? Con respecto a producción de contenidos y eso. Por eso voy a ir cargando el PowerPoint y vamos a ir arrancando. La idea es, tenemos 2 horas por delante, así que es que haya momentos de preguntas. Cada tanto voy a parar y les voy a, si tienen una duda, pero la idea es que también pregunten y me cuenten un poco por qué vinieron a buscar este curso, por qué vieron y cuál es su intención también de aplicar esto, por esos trabajos o tienen algún proyecto o simplemente conocer la tecnología. Pero bueno, siéntanse libres de preguntar en los momentos que se dé para no cortar el flujo del contenido eh, que vamos a ir aplicando. Bien, Verónica levantó la mano. Antes de empezar, te concedo la palabra. Voy a compartir. ¿Puedo compartir archivos? Sí, puedo compartir archivos. ¿Me conviene esto o me conviene el PowerPoint? No, vamos a compartir archivos. Vamos a agregar acá el PowerPoint. Bueno, no sé quién levantó la mano que iba a hablar, preguntar algo. Bueno, se desplazó el mouse. ¿Dónde está? OpenDC. Estoy levantando la presentación. Taller 3D. A ver, ahí puedo arrastrar el PowerPoint. Bueno. Bueno, ahí está subiendo. Hoy vamos a hablar un poco de los sistemas de impresión, de qué concierne a una máquina, se puede hacer básicamente. Después me pueden contar para qué lo quieren utilizar o si tienen algún emprendimiento para esto. Vamos a pasar a utilizar algún archivo y hacerle procesado correspondiente para hacer el proceso, en este caso, de generación desde el contenido a lo que sería el ingreso. Eh, no les puedo, no vamos a hacer el funcionamiento de la máquina la tengo al lado mío, no, no la puedo poner atrás, pero ruido también, pero muchas cosas dando vueltas ahí este, que, que he hecho y que también he generado y bueno, me he quedado, las son pedidos y las he vendido, bueno, etcétera. Pero la idea es un poco hablar de esta tecnología que hoy está medio en boga y que es complicado hoy con este contexto laboral o contexto de económico que tenemos, por ahí conseguir insumos y esas cosas está cada vez más, más caro, ¿no? Bien, el tema del chat lo pueden aplicar con preguntas, no hay problema. No voy a estar tan pendiente del chat, así que prefiero que si tienen preguntas las hagan en vivo, ¿sí? En audio. Eh, bien, acá Isabela cuenta que es de industrial. ¿Sos egresada? Ah, bien, egresada de diseño industrial. Bien, ok.
Bueno, evidentemente dentro de la carrera de diseño industrial esto es una ventaja muy interesante, el tema del diseño, de la impresión, del diseño principalmente tridimensional, pero aparte de la impresión, porque en una cadena de impresión acorta un montón los tiempos de producción de prototipos y de por ahí de matrices, y tiene muchas ventajas con respecto a los materiales que se pueden utilizar para la impresión. A ver, compartir archivos, a ver si puedo ya compartir la presentación. Después voy a compartir la pantalla, pero no, todavía no lo voy a hacer. A ver ahí, no me deja salir, no sé por qué. Ahí quiero compartir pantalla y puedo usar cámara, compartir. Permitir. Bien, a ver ahí. Ahí debería estar el PowerPoint. No, no, quiero verlo ahora. Compartir ahora. Bien, bueno, ahí estar viendo el PowerPoint. Que me cambió la tipografía, me lo rompió todo, bueno. Ahí está. Bien, ahí me debe estar viendo. ¿Sí? Me hace mejor que al Power. Ahí ven, ¿verdad? Bueno. Bien, hasta hace un ratito había una obra funcionando acá al lado mío, porque justamente es al lado de, literalmente, mi oficina, estudio, taller, todo, de mi casa. Por suerte terminaron, o por lo menos hicieron un impasse, así que si en algún momento se escucha ruidos de gatillazos, bueno, no puedo hacer mucho. Bueno, vamos a arrancar. Como les decía, esta charla se llama No solo una impresión, porque básicamente la idea de todo de esta movida tecnológica que se generó a partir de la impresión 3D, que hoy parece algo no tan futurista como hace unos años, y hace unos pocos años, tiene mucho tiempo y básicamente sugiere un cambio de era en lo que sería la producción, ¿sí? La generación, en este caso, de piezas y de modos de producción. Abarca un montón de áreas. Ahora me voy a presentar yo, voy a hablar de quién soy, qué hago. Pero una tecnología que requiere adentrarse y requiere conocer muchas cosas a nivel técnico, pero no es algo exclusivamente para nerds y para tecnólogos y para electricistas o gente que solamente sabe programar, solamente no, pero que está muy avesado en el tema electrónico, ¿no? Antes era una cosa así, hoy es mucho más abierto, por suerte, ¿sí? No puedo pasar a las siguientes. Bien, bueno. Siguiente diapositiva. Ahí, dos, ahí, dos. Bueno, voy a tener que pasar así. Ahí. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Guido Varela. Yo soy diseñador gráfico. Soy docente en UPE de la carrera de imagen y sonido. Soy docente en otras universidades como la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en materias que tienen que ver con programación. En principio, soy egresado de la UTN también, y básicamente como hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho el modelado 3D y me gusta todo desde siempre, y no es una beta que tenga que ver con mi perfil profesional laboral, porque básicamente yo me dedico más que nada al desarrollo, eh, software. Siempre me gustó la parte de 3D y manejo software y modelado hace muchos años. Y hace como unos 4 años me empezó a interesar el tema de la impresión, no tanto como algo, como decía, algo tan lejano, sino empecé a ver que es más cercano el tema de conseguir máquinas o armar máquinas, y empecé en esa movida
armar máquinas, primero con cosas recicladas, después empezar a comprar máquinas desarmadas o en kit y poder armar. Hace unos años que estoy haciendo eso, todos los años cambio de máquina, este año se me va a complicar un poco, pero aprendí mucho con respecto al armado, ¿no? De eso. Y me gustó básicamente lo que se puede generar. No es algo que lo desarrolle a nivel laboral, no es que vivo de la impresión 3D, me gusta más mucho como hobby, imprimo cosas para mí, para mis hijos, para vender, para pintar. También imprimo también dispositivos para poder, eh, por ejemplo, cosas que puedo no comprar, las modelo y las imprimo. Entonces me da una versatilidad muy grande. Por eso uno de los elementos que puse acá como expertise es maker, ¿no? Los que se dedican a la impresión específicamente 3D también tienen como ese nombre, ¿no? Como que los define como generadores, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre lo que sería en este caso un concepto que es fabricación aditiva. Todo lo que envuelve a la impresión 3D, que comúnmente se le denomina impresión 3D, está ligado a un concepto que se llama fabricación aditiva. Esto quiere decir que es un sistema digital, mecanizado, de fabricación por medio de la adición de un material. Esa adición puede ser a partir de un montón de materiales. Pueden haber visto videos y cosas dando vueltas en redes sociales sobre impresión de metales, puentes impresos, casas impresas, ¿no? Suena como hasta un diminutivo decirle impresión. En realidad está bueno el término fabricación aditiva para esto. Porque básicamente adicionamos material a partir de movimientos mecanizados, ¿no? De cabezales que lo que hacen es inyectar, en este caso, materiales, ¿sí? No sé si tenemos acá, bueno, vamos a ir pasando. Como término, básicamente, podríamos decir que es un grupo de tecnologías de fabricación por adición, como hablaba antes, fabricación aditiva, capaz de crear objetos tridimensionales a partir de un modelo digital, con la con un trabajo por ahí que tiene que ver mucho con los materiales que van a utilizar, pero básicamente con una reproducción digital a partir de el encapado de ese mismo archivo. O sea, se modela un archivo en forma digital, se lo genera a la escala a la cual queremos imprimirlo y por medio de software particular se genera de eso la información que la máquina necesita para poder mover ese cabezal y adicionar capa por capa. Los elementos que se generan dentro de la impresión 3D, sea el sistema que sea, se utilizan a partir de la deposición una sobre otra de esas capas. Y hay impresoras, o hay sistemas, y hay materiales también que funcionan con las capas superpuestas, o también con las capas por combustión, también, donde elementos se van haciendo hacia abajo. Se puede generar con láser, se puede generar con plástico, con resinas, con metales, con polímeros que tienen compuestos metálicos o compuestos, en algunos casos hasta orgánicos, como madera. Hay materiales también que son comestibles. Hay material de cirugía orgánico para generar, en este caso, objetos que puedan convivir dentro de un medio orgánico. O sea, de todo. No vamos a meternos en cosas muy, muy específicas con respecto a este tipo de cosas, porque hay todo un mundo, pero la idea es conocer un poquito el ámbito, ¿sí? Las impresoras no son tan costosas, si tienen una paridad dólar, como no la tenemos ahora, pero en realidad no la tuvimos nunca, pero hoy en día, más allá de la parte de importación, estamos hablando de una impresora que puede costar 300, 400 dólares, más o menos, ¿sí? No es excesivamente caro, algo que genere, por ejemplo, que puedan, por ejemplo,
manejarla, ¿no? Lo que la pueda armar uno mismo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poco de por ahí de modelos. Si quieren pregúntenme, si tienen que empezar y eso, en la parte de preguntas vamos a ir sobre esos modelos. Por eso el concepto es importante, ¿no? El concepto de adición es muy importante. Bueno, ahí debería, ven, esto no me gusta que ya no se vea el coso este. Bueno, voy a ver si puedo abrirlo mejor con el PowerPoint, en vez de abrirlo por acá. Porque el PowerPoint tiene GIF animados y no se ven. Muy mejor voy a cortar acá. ¿Cómo puedo hacer para cortar acá? Compartir pantalla directamente. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí. Bien, ahí va a ser un poco mejor, por lo menos si pongo ahí. Bueno, les decía el ruido. Oh. ¿Se escucha? ¿Escuchan bien? ¿Me están viendo la pantalla o no? ¿O tampoco? Bien, ¿me escucharon o me escuchan? Bien. Se entiende el audio. Eso me gusta. Que se ve una pantalla negra. Ah, malísimo. ¿Y por qué? Bueno, por lo menos si se escucha bien más allá de los ruidos, eso es lo que más me interesa. Lo que quiero ver ahora es por qué no puedo compartir pantalla. Compartir archivos. No, esto se está compartiendo. Pantalla negra. Y a ver. Compartir cámara. No. Ahí volvimos. Compartir pantalla. Ahí. No. Presentación. Ahí. Compartir, bloqueado. No. Vamos de vuelta. Compartir pantalla. Impresión 3D. Presentación. Ahí. Permitir. Ahí me deberían estar viendo ahora. Bien, ahora sí. Ahora estamos viendo por acá. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Es más, tiene la tipografía que yo quería y todo. Ahí me deberían estar viendo. Buenísimo. Bueno, volvimos al ruedo, volvimos al ruedo. Ahí estamos. Bueno. Ese sistema que se llama Additive Manufacturing o fabricación aditiva o se hace obviamente a partir de el encapado, ¿no? La generación de un contenedor en capas. Puedo hablar de un montón diferente de formas, moviendo los ejes superior, inferior, de arriba para abajo, de abajo para arriba, trabajando con materiales sólidos, con materiales líquidos también. Pero la idea es siempre la adición. En estos GIFs que están viendo acá, ven cómo el material se va adicionando y se puede ir generando la figura a partir de todo el elemento de capas que van aplicando. ¿Cómo funciona? Bueno, con un cabezal que deposita eso en forma controlada y va subiendo o moviéndose de acuerdo a cómo está armada la máquina. ¿Qué elementos intervienen en el proceso? Bueno, básicamente necesitamos software para generar el contenido, para el modelado del objeto que vamos a imprimir. Software también para generar la documentación apta para poderla imprimir. O sea, no solamente el software que genera el modelo 3D, el cual puede ser Blender, 3D Max, Tinkercad, Fusion 3D, cualquiera sea ese. Pero también necesitamos software para poder traspasar ese elemento generado
exportado, vamos un poco de formatos después, a un formato que la máquina puede imprimir. El proceso de impresión 3D no es el mismo que sería, por ejemplo, estás en un PDF y pones Command P o Control P y eso va a una impresora de papel y ya se imprime. ¿Sí? No es ese mismo proceso. No es que estamos con 3D Max modelando o con Rhino y ahí apretás una impresión y va a la máquina y la imprime. No, no para nada. El proceso es un poco más extenso, pero requiere en este caso otros software y pasar el contenido a partir de otro software. El hardware que necesitamos básicamente es computadoras, en este caso para poder generar el contenido o para poder descargarlo, porque hay un montón de software de contenido descargable. Y obviamente la impresora, que es la que recibe eso y lo puede imprimir a partir de este documento que es de formato G-Code, que es el código de impresión que lee, el código básicamente que lee el movimiento mecanizado de la impresora. Y necesitamos obviamente el material que va a utilizarse para la impresión, que básicamente se somete a una temperatura y depende el tipo de máquina que sea, lo va a ir depositando de acuerdo a las capas que se generaron en el software. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos que intervienen en este proceso. No es algo que existe desde el año pasado. ¿Sí? El proceso de mecanizado a partir de G-Code, de traspasado de capas de un elemento, tiene por lo menos más de 30 años. La primera impresora, ¿no? El primer proceso imprimible a partir de un G-Code con algo aditivo, con un slicer generado en plástico, se hizo más o menos en el 84, por lo menos se conoce entre esa época. Obviamente, me está matando. A nivel educacional, ¿no? Esto se hizo en el MIT. Y a partir de los primeros contenidos CAD que se empezaron a desarrollar a mediados de los 70. ¿Sí? El modelado digital 3D tampoco es del siglo XXI. ¿Sí? El primer objeto modelado es del año 74. Es el tipo de Utah. O sea que tiene mucho tiempo el desarrollo CAD. O sea que la impresión de esto también tiene un tiempo. Durante los años 90 se perfeccionó. ¿Me escuchan bien? Porque yo no puedo ni pensar. ¿Me están escuchando bien? Por lo menos que no interfiera esto en ustedes. ¿Sí? Bien. El ruido también lo escuchan, ¿verdad? Bueno, nada. Espero que podamos hacerlo bien. Yo tengo acá un... Sí, bueno. Les pido disculpas, chicos, pero bueno, haremos lo posible para que se escuche lo mejor posible. Todos estamos trabajando, pero bueno. Entonces les decía que durante la década del 90 se perfeccionó eso, a nivel maquinaria, sobre todo. Se empezaron a implementar un montón de otras técnicas y un montón de sistemas, de los cuales se desarrollaron los que hoy en día estamos utilizando y son más cercanos. Sistemas como FDM, que es Fusion Deposit Manufacturing, o SLS, que vendría a ser en este caso sistema láser a partir de polímeros en polvo. Pero bueno, esas fotos que están viendo ahí corresponden a dos momentos. Esto es más fines de los 90, donde está este señor acá con esta máquina gigantesca que está viendo a través de un cristal lo que se está depositando, está imprimiendo por capas. Pero una de las cosas que más hicieron abierto este mundo es hacerlo transportable a una tecnología más hogareña, entre comillas. Y una de las primeras empresas que generó esto fue MakerBot, que es una empresa que todavía existe y es la responsable de un sitio muy importante para el compartir contenido 3D, ¿no? Como para distribución tridimensional
que son Givers, y que empezó a desarrollar máquinas en kit, que uno los compraba desarmadas y las podía armar en forma completa. Bueno, a partir de esta tecnología, que era paga, o sea, uno tenía que comprar el kit, surgió también la tecnología alternativa, en este caso, pero a partir del reciclado de partes y de componentes, a partir de, por ejemplo, impresoras, fotocopiadoras, fotoduplicadoras, utilizando motores, guías, rodamientos, etcétera, sobre bulones y sobre otras partes impresas, y se empezó a crear también una movida desde el lado open source, ¿sí? Del lado del código libre. La generación de la tecnología interna que produce, en este caso, los movimientos, que en MakerBot está desarrollada por ellos, se empezó a ver en forma abierta, ¿sí? Se empezó a impartir en forma abierta. Y dio también a un concepto que se llama RepRap. No sé, chicos, ya qué hacer. Cada vez más grande el ruido. Estoy revalorando. Esa tecnología RepRap tiene que ver básicamente con reutilizar, ¿no? Rehacer y generar máquinas que generan, en este caso, el contenido impreso. O sea, máquinas que imprimen partes de nuevas máquinas. Parece una cosa medio Matrix, ¿no? Máquinas haciendo máquinas y que se va a comer la raza humana. Pero en realidad todo ese tipo de máquinas que parecen cosas raras ¿no? Distintas a estas más formadas, dio lugar a un movimiento muy grande de reciclaje y de reutilización. Y a partir de este concepto de RepRap, también nacen un poco las impresoras más hogareñas, mucho más baratas que las que había en su momento, las que hoy estamos generando. Esto no quiere decir que el proyecto de RepRap haya desaparecido, todo lo contrario, va todavía más contra la reformulación de nuevas máquinas y la reutilización de componentes para generar nuevos procesos de máquinas, ¿sí? Muchas de estas impresoras todavía se siguen generando y se siguen vendiendo. Hay empresas argentinas, por ejemplo, que desarrollan impresoras y máquinas que utilizan tecnología de no reciclado, pero sí por ahí con componentes nuevos, pero con algunos componentes impresos, ¿no? Esta máquina que ven acá, que es parecida a una marca que se llama Anet, que utiliza varillas roscadas, rodamientos, utiliza bulones. Las naranjas que están viendo acá son impresas, ¿sí? Sobre un marco de aluminio, un marco de madera, un marco de metal, ¿sí? Y se generan, ¿no? Estos motores que están viendo acá son motores que están también utilizados en las fotoduplicadoras, en las fotocopiadoras. O sea que viene por ahí la tecnología, ¿sí? No hace falta arrancar de cero con este tipo de máquinas para tener una máquina. Se puede comprar prearmada, preensamblada. Pero yo desde mi experiencia, yo aprendí muchísimo armando de cero máquinas. Obviamente tardando, probando, rompiendo, quemando, modificando, ¿sí? Porque es la mejor forma por ahí de aprender. Ahora, bueno. ¿Qué sistemas de impresión podemos destacar? Bueno, hay un montón de sistemas de impresión. Yo voy a hablar de tres para terminar con el que más está relacionado con la impresión 3D, que es el FDM, ¿sí? Pero podemos hablar de SLS, que significa Selective Laser Sintering, o sea, una especie de sintetizado láser selectivo, ¿no? Por ahí. Que básicamente lo que funciona son máquinas muy grandes, muy parecidas a las que veían antes,
en donde se trabaja a partir de un recipiente, donde hay un polímero en polvo, y a partir de un láser lo que va pasando en capas es quemando el láser en la zona superior de ese polvo. Cuando el láser pasa, quema, hay como una racleta que lo que hace es depositar una capa igual, o sea, siempre de una altura controlada, por encima de la que tenía la quemada antes, y ese recipiente empieza a descender la misma de la capa que dejó. O sea, deja una capa de 0,4 o 0,5 milímetros y desciende, la cuba desciende 0,5 milímetros también, la misma altura. Entonces va por pasadas haciendo y dejando la impresión, ¿sí? Esto obviamente genera piezas con una definición, o no pensando tanto en la definición, pero sí piezas muy complejas de matrizar y de producir, ¿sí? Por ejemplo, con esta tecnología se producen algunos repuestos para automóviles que requieren un manejo casi artesanal. Los calipers de freno de la Bugatti Veyron, por ejemplo, están desarrollados bajo esta tecnología. O sea, se hacen una a una. Es una pieza, una masa de hierro así. Pero permite, por ejemplo, imprimir, entre comillas, hierro o acero, ¿sí? O materiales metálicos, por ejemplo, ¿sí? Una vez que desciende toda la cuba, lo que hace es sacarse de ese recipiente de polvo con el limpiado posible el material impreso, básicamente, ¿sí? Tengo un par de videos también de esto. Pero se hace de esta forma. La otra tecnología que también se puede conocer es la estereolitografía, también llamada SLA, máquinas que en este caso imprimen resinas plásticas, líquidas, en estado líquido. La diferencia es que en vez de hacer descendiendo, se hace ascendiendo, el láser en vez de estar arriba está abajo, y lo que hace es impactar un láser luz ultravioleta en forma láser en cada una de las zonas de la capa que tenemos que imprimir, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que hace, va subiendo, ¿no?, un nivel por capa y va sacando el material poco a poco. Esa resina se va solidificando por medio de la acción ultravioleta, impactando en una cama que se adhiere en el material y se saca. Generalmente tiene una capacidad menor, se utiliza para piezas con un detalle muy increíble, con una altura de capa de micrones, básicamente, pero tiene el costo de la resina es mucho y el área, en este caso de impresión, también es escasa. Pero se utiliza, por ejemplo, para repuestos de relojería, para algunos repuestos específicos de maquinarias, para piezas muy chiquititas, por ejemplo, no sé si conocen Warhammer o juegos de rol, donde tienen figuras chiquititas, bueno, generalmente están impresas en SLA. ¿Sí? Y llegamos al sistema FDM, que es el sistema de deposición fundida, o de deposición fundida, que es el que más se utiliza en este tipo de impresoras, que básicamente lo que tienen es un material plástico, con muchas variedades de plástico, generado en bobinas, como usadas como carretel. Ese plástico viene con una distancia, con un grosor controlado entre 1,75 o de casi 3 milímetros. La idea es que se trabaje con un grosor controlado. Se introduce a la máquina, se calienta y se deposita. En este caso, las FDM funcionan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, depende cómo se mueve el cabezal. Y básicamente lo que hacen es depositar capa por capa ese material fundido, y o la superficie desciende o el cabezal asciende, básicamente. Depende del tipo de máquina que tengan. Este sistema es el que más se utiliza, o por lo menos más vieron con la idea de lo que se llama impresión 3D, ¿no? Este es el que pueden tener en forma hogareña, ¿no? Podemos comprar una impresora de este sistema, FDM, ¿sí? Algo así.
Lo que están viendo ahí en pantalla es una impresora FDM con un, por favor te lo pido, por un eje, una tarjeta móvil, que es la cama que, así, que se mueve adelante y atrás, y con un eje X y un eje Y ascendente y movible. No lo puedo creer. En ese caso lo que están viendo ahí es un doble cabezal que puede extruir doble filamento, o sea que puede imprimir ahí en dos colores, como están viendo el modelo. Las partes de esta impresora básicamente puede ser con extrusión directa o indirecta. Esta foto que están viendo acá es un extrusor directo. El filamento ingresa al extrusor. Lo que tiene es un motor que tracciona. Está controlado por medio de una placa. La placa va dando la información de cuánto tiene que traccionar y cuánto tiene que no traccionar, en caso de que se mueva el cabezal. Y pasa a partir de una placa, de un disipador de calor que se llama hot end, pasa a partir de una placa que se calienta en forma electrónica por una resistencia, que lo mantiene a temperatura también controlada de unos 200 grados. Está pegándole acá, justo acá. Justo acá le está pegando. Increíble. No sé si escuchan. ¿Se escucha bien? Bien. El FDM solo viene para dos colores. No, el FDM puede tener varios. Perdón, chicos, yo no puedo pensar, en serio. No puedo, aparte, pega y raspa. Metele pilas, loco. Bueno. Bueno, seguimos con esto. Entonces, entra el filamento por acá, se calienta este heat block, que sería el que está conectado a la resistencia, y mediante la placa que lo controla, lo hace a nivel más o menos de unos 240 grados, entre 180 y 240 grados, dependiendo del material. Eso sale por una boquilla de una medida controlada también, entre 0,4 y 0,6 y milímetros, y el cabezal completo se mueve. Hay algunos sistemas, esto se llama sistema directo porque el motor está directamente en el extrusor, pero hay otros sistemas que se llaman indirectos en donde el motor está separado de la boquilla, en donde se calienta, pero tracciona el motor a una distancia distinta, ¿no? Eso se llama directo o indirecto. El tema sea directo permite que, por ejemplo, trabajemos con materiales flexibles, ¿no? Porque directamente tracciona al momento que se está depositando. O sea que entra frío, porque uno puede tocar el filamento cuando está ingresando al extrusor, y después sale por la boquilla en forma derretida, ¿no? Ahí. Más o menos, ahí tenemos otro modelo de extrusores. Como les decía, es directo, y este es indirecto. ¿Sí? Tenemos un esquema ahí medio básico, pero si se fijan, el cabezal de impresión recibe el filamento, solamente tiene el calentador, la parte del heat block, y el extrusor, o sea, el motor está afuera. O sea que tenemos toda esta distancia para pasar el filamento. En vez de hacerlo en forma directa, lo hace en forma separada. La bobina tiene que estar cerca de la máquina, que es lo que toma el filamento, y se deposita en la superficie. Bien. Tipos de máquinas tenemos un montón, pero tomando en cuenta esta tecnología, podemos decir que podemos encontrar con un eje Z fijo, siempre las superficies, las bases pueden ser a temperatura o pueden ser con una cama fría. Hoy casi no se venden o no se utilizan por un tema de que puede correr riesgo el tema de la impresión misma, o sea, se puede despegar y todo. En realidad se recomienda que la base esté fría, está caliente,
No puedo pensar, chicos. Maestro, por favor, te lo pido. Que es móvil, en este caso, ¿no? Se mueve el eje Z, que es la cama. En este caso puede moverse en una dirección. Y lo que hace la base es pegarse a la cama y ascender, ¿no? O sea, el cabezal en este caso va sobre un eje vertical, ¿no? Se mueve izquierda a derecha, arriba a abajo. Sí, ¿alguien preguntó algo? Bueno, ahí. Con este tipo de impresoras FDM se puede hacer todo lo que entre adentro de este espacio de trabajo, que son entre unos 20 y unos 40 centímetros por unos 30, 20 o 40, depende del espacio de trabajo. Todo lo que sea, cualquier elemento plástico. Así como de esto funde plástico, cualquier objeto plástico se puede generar a partir de acá. Recipientes, juguetes, dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el teléfono acá sobre un holder, no sé si lo llegan a ver. Este holder está impreso. Entonces, se banca, por ejemplo, que el teléfono esté posado sobre este holder. Este es un objeto que está impreso, ¿no? Lo imprimí en mi impresora en plástico y se banca. O sea que como objetos hay un montón. Después hay otros de estos, ¿cómo se llama? De estas impresoras. Este caso es MakerBot, es una impresora parecida a la que estaba armada en madera, que funciona de un modo diferente. El cabezal está arriba, solamente mueve sobre el eje X y el eje Y, y la cama lo que hace es descender. O sea, en vez de quedar fija y moverse en un solo plano y el cabezal subir, el cabezal se mueve sobre el eje horizontal y la cama sobre el eje vertical. ¿Sí? Mi impresora, por ejemplo, es parecida a esta. La segunda. Y la tercera, esta que se llama Overlord, es un sistema que se llama Delta, que también funciona en forma parecida a la primera. La cama es a temperatura, controla temperaturas, pero también es fija, en ese caso no se mueve. Y el eje se mueve en las tres direcciones, en X, Y y en Z. Estas están pensadas más para imprimir elementos más altos o con una altura más alta, ¿sí? Porque estamos hablando de anchos y altos de ancho de, no sé, unos 15 centímetros, pero de 30 o 40 centímetros de altura. ¿Sí? Esto, por ejemplo, para imprimir una figura de acción o un muñeco o algo articulado para memorabilia o por ese tipo de cosas, tiene mayor altura, ¿sí? Pero para imprimir algo ancho no van a poder, ¿sí? De todo. Acá tengo, por ejemplo, un lapicero, no sé si lo llegan a ver. Este lapicero, ¿no? Que están viendo acá, también está impreso, ¿no? Y está hecho en plástico y... uy, se me rompió todo. Ahí. Y está también impreso. No sé si lo llegan a ver ahí. ¿Sí? Esto también está impreso. Entonces, yo por lo menos mucho que es necesario. Las impresoras utilizan un material básicamente derivado de plástico. Esos materiales generalmente vienen bobinados. Son algunos derivados del petróleo, algunos derivados de sustancias orgánicas, por ejemplo PLA, que es ácido poliláctico, que depende básicamente del desecho del maíz. Dicen que es biodegradable, no es completamente biodegradable porque es un polímero plástico de alguna forma. O sea que no es tan ecológico como se lo conoce, no es apto, por ejemplo, para el consumo, para utilizarlo en contacto con sustancias que puedan ingerirse. Para eso es mejor trabajar, por ejemplo, con materiales como PET, ¿no? Que ahí es un polímero plástico, pero que está habilitado para contener sustancias alimenticias. Lo mismo que el ABS. El ABS es un plástico derivado del petróleo que tiene una característica con respecto a la temperatura, pero también a la rigidez, ¿sí? Se usa
básicamente para muchas otras herramientas, ¿sí? Sobre todo, que tengan una resistencia mecánica alta, por ejemplo, ¿no? Con el relleno que eso genere. Eh, y bueno, hay otros materiales plásticos, por ejemplo, que tienen agregados de madera, por ejemplo, con cierta como harina de madera en una proporción. Agregados, por ejemplo, de algunos metales como bronce. Hay nylon, por ejemplo, para piezas también mecánicas. Eh, Hay elementos flexibles también, hay plásticos flexibles que se imprimen rígidos, pero después uno cuando los ya saca puede, por ejemplo, modificarlos y vuelven a su forma, etcétera. La idea de todo esto, trabajando con estas máquinas, es que sepan, cuando utilizan estos plásticos, sepan primero las características de impresión. Cada uno tiene su rango de fusión, rango de temperatura para poder fundirse correctamente. Todas tienen su rango para adherirse correctamente a la base también. Eh, y vienen en bobinas con un filamento de 1,75. Generalmente hoy casi todas el bobinado que se hace es 1,75. En una época había también en 2,85, casi 3 milímetros, pero hoy ya casi que no hay. Y de hecho muchas empresas que hacen filamentos dejan de producir en este tipo de bobinados, ¿sí? Eh, ¿Sí? Los elementos flexibles, nada, son otro tipo de filamento. Requiere una máquina, un extrusor que tenga una fuerza de tracción mucho más alta que para estos plásticos, por ejemplo. ¿Sí? No tengo nada flex ahora, pero bueno. ¿Cómo es el proceso de impresión? Bueno, básicamente tenemos que tener la máquina y tenemos que tener el contenido, ¿sí? Que vamos a imprimir. Eh, Ahora hablamos un poquito de máquinas. A nivel filamentos, acá en Argentina, por ejemplo, se producen algunos. Por ejemplo, hay una marca que se llama Grilón, que es la marca que hace la tanza para las bordeadoras, ¿vieron? Bueno, ese mismo plástico, más controlado, se utiliza para también como sustrato para impresión, aunque no lo crean. Pero generalmente acá en Argentina hay muchas empresas que producen filamento y hay otras que importan filamento. ¿Sí? Yo utilizo generalmente una marca que se llama, no tengo acá la marca de la caja, una marca que se llama Printalot, pero hay otras marcas que están muy buenas, Grilón, por ejemplo, 3N3, eh, que funcionan y que venden filamentos muy, muy variados y muy buenos. Yo recomiendo Printalot. No me pagan nada por eso, pero bueno. Pero bueno, son cosas conseguibles. Si están afuera, por ejemplo, o están en otros países, también los plásticos son fáciles de trasladar, o sea que se pueden comprar en otros países y enviar por correo sin problemas. Vienen generalmente resguardados de temperatura, eh, de también la humedad, ¿no? No hay problemas aduaneros, dependiendo del país, ¿no? Obviamente, pero no hay tantas trabas con esto. Yo he comprado afuera y me ha llegado perfectamente. Realmente compro más nacional, pero también cuando he probado cosas que no están acá, colores específicos, por ejemplo, tipo oro, o alguno con madera, por ejemplo, que me gustó alguna vez, pero muestras también me han llegado sin problemas. Pero bueno, materiales hay un montón y son conseguibles. Son conseguibles. A veces son mucho más caros, obviamente acá, porque son importados, pero se consiguen. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la impresión, aplicándolo ya a algo más práctico, tomando en cuenta que tenemos que concebir un montón de pasos para poder llegar a una pieza impresa. Eh, el punto de partida, básicamente, es el objeto que queremos imprimir. ¿Sí? Necesitamos tener el objeto en archivo físico, ¿no? En cualquier software que pueda generar el modelado, Fusion, en Blender, en Rhino, en 3D Max, en Solid, lo que sea. Vamos a generar un archivo CAD,
¿no? CAD, la sigla de CAD es Computer Aided Computer Assisted Design, o sea, diseño asistido por computadora. Básicamente la, el tipo de software que por ahí se utiliza y que básicamente necesitamos de acá generar un objeto imprimible. Trabajando con este tipo de software, hay software que no definen de un modo importante el tema de unidades de medida, pero algo muy importante a destacar cuando estamos diseñando para impresión es que lo que estamos haciendo acá tiene que diseñarse y armarse siempre en uno, o por lo menos tener muy se me fue la palabra. Me estoy pegado el ruido y no me puedo pensar. Tener muy en cuenta el tema de las escalas, ¿no? Porque si diseñas algo o si te pasan un archivo y querés imprimirlo, es importante ver en qué escala está, qué tamaño mide esto, porque después, tal cual, uno en uno lo vamos a pasar a un software para hacer el slice, el encabado. Entonces, es importante saber medidas porque necesitamos o dependemos de las medidas de la impresora, ¿sí? Las medidas físicas de espacio imprimible de nuestra impresora. Entonces, es importante que al momento de diseñar el objeto o de conseguir el objeto ya diseñado, ya descargado, que esté a una medida que podamos manejar y que sea relacionada al tamaño de impresión que tenemos disponible, ¿sí? Ese arquito que están viendo se llama Benchy, es como un icono en la impresión 3D. Es un objeto que se diseñó para testeo de impresiones, tiene muchos puntos a visualizar con respecto a los ajustes que tienen que hacer a una impresora, los niveles de cama, la velocidad de impresión, la temperatura, bueno, todo eso, y a partir de la impresión del barquito podemos empezar a detectar estas fallas en nuestra impresión, ¿no? O no, en cómo funciona nuestra impresora. Por eso lo usé como base para verlo. Podría haber traído cualquier otra cosa, pero no, elegí un barquito, un Benchy, que no veo ninguno acá, no tengo ninguno. Bueno, guardados acá, no, tampoco. No tengo. Me rompí uno, bueno. ¿Sí? Entonces, el primer proceso arranca con el modelado digital o el archivo en que vamos a utilizarlo. Ese archivo tiene que generarse, ¿sí? Tiene que exportarse en un formato que se llama STL o también un formato que es OBJ. El formato STL es de estereolitografía, viene por ahí, y es básicamente un archivo que contiene todo el mallado poligonal del elemento que queremos imprimir, ¿sí? Es un archivo que es abierto, no es un archivo que corresponde a ningún software. La mayoría de los software 3D tienen la posibilidad de exportar esto en STL, pero es un archivo de proyecto. Esto quiere decir que, por ejemplo, un archivo STL lo puedes abrir o importar a cualquier software 3D y también puedes exportarlo desde ahí, pero no es un archivo que guarde, por ejemplo, información del software o de las cosas que hace el software, ¿sí? O sea, no es un archivo. En 3D Max, por ejemplo, tenés un archivo Max. Ese es el archivo de proyecto. Ese archivo Max lo exportás en STL y obtenés el objeto imprimible. Este elemento STL o también OBJ lo tenemos que traspasar a un software y a partir de este objeto tenemos que calcular con respecto a las capas que vamos a utilizar. En caso de no haberlo diseñado, podemos descargar este archivo de un montón de sitios, ¿no? Ahora les muestro algunos para obtener contenido, para poder empezar, por ejemplo, para poder imprimir. No es necesario, como para empezar la impresión, de conocer el modelado del software, pero es importantísimo, ¿sí? Porque nos permite, por ejemplo, generar nuestro propio contenido, nuestros propios archivos, nuestros propios documentos y objetos para poder imprimir después, ¿sí? Pero también para editarlos, para a partir de eso generar nuevos, bueno, todo eso, ¿sí? O sea que el primer paso es generar la pieza que también la podemos descargar. Pero de esa pieza necesitamos sí o sí traspasarla a un software. Ese software, que se llama Slice,
comúnmente. Puede ser Cura, puede ser Simplify, puede ser Repeater, puede ser el Prusa Slicer, depende. Son software, algunos son pagos, otros son gratuitos. Lo que hacen es importar ese archivo que teníamos antes, ese archivo STL, y a partir de las características técnicas de nuestra impresora, más las características de lo que queremos obtener, y es la altura de la capa que se va a depositar una a una para hacer la impresión, que eso es variable de acuerdo a la boquilla que tengamos en nuestra impresora, de acuerdo a la calidad que querramos que nuestro objeto salga impreso, va a ser también al tiempo y a las características que le pongamos adentro o a la velocidad de impresión que le pongamos dentro de estas características. El software lo que nos pregunta y lo que nos pide son características avanzadas de cómo funciona nuestra máquina y qué objeto queremos obtener después impreso. Toda esta información hace que el objeto se rebane, pues se llama también rebanador, se rebane en capas, una arriba de la otra, de acuerdo a esas características. O sea que estos programas reciben un documento STL, el cual se puede dimensionar, más grande, más chico, nos permiten cargar toda la información de nuestra impresora y modificar los datos específicos también de lo que queremos obtener. Y nos permite exportarlo en un formato que solamente la impresora puede leer. De hecho, nos da estadísticas de un tiempo aproximado de impresión, un consumo aproximado de plástico, ¿sí? Un diagrama de velocidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que están viendo en esta pantalla, ahí tenemos los enlaces de los rebanadores o de los software de slice que pueden encontrar, el Cura de Ultimaker, Slicer 3D, Repeater, Simplify, y que genera básicamente una información que es descargable y después utilizable en la impresora. Por ejemplo, acá en diferentes colores pueden ver el relleno, que es la parte interna de la impresión, que en este caso tiene un relleno que se llama infill, que es el relleno en este caso cuadriculado, rectangular. Acá en azul vemos los bordes o los perímetros de lo que va a imprimir, ¿sí? La impresora lo que hace es imprimir en dos partes cada una de las capas. Imprime primero el perímetro, ¿sí? En azul, que están viendo acá, y después imprime el relleno. Cuando termina de imprimir eso, vuelve a imprimir primero perímetro y luego relleno, ¿sí? Así sucesivamente. Puede imprimir también una capa de raft abajo, una capa sólida, o sea, 100% maciza, que lo que va a hacer es pegar la pieza mucho mejor a la base. Y todo eso se carga dentro de este software. Por eso es importante conocer los software y utilizar más de uno para poder elegir cuál es el más cómodo y el más simple de usar, ¿sí? Hay muchas corrientes y muchos usuarios o makers que trabajan con uno o con otro, uno que recomiendan otro, que denostan uno y vanaglorian el otro. Yo la verdad es que tengo, de estos 4 que pongo acá, tengo 2 instalados y los voy utilizando de forma alternativa. A veces me canso de uno y voy al otro, ¿sí? Pero en cada uno tengo configurado las características técnicas de mi impresora, todas las cosas que yo quiero obtener del objeto impreso al final, ¿sí? Ultimaker Cura, Slicer, Repeater Host o Simplify 3D. Los 3 primeros son gratuitos, el último es pago, o sea que también si lo necesitan lo pueden comprar. Y una vez que de esta fase obtengo archivo G-Code, ese archivo G-Code se tiene que traspasar a la impresora. A veces se hace por medio de tarjetas de memoria, que quizás es la forma más fácil. Enchufas en tu compu, le cargas el archivo G-Code a tu tarjeta de memoria, la insertás en la impresora la va a leer, calienta la cama, calienta el extrusor hasta la temperatura que le digamos. Eso forma parte del archivo también, ¿sí? La temperatura del extrusor y la temperatura de la cama se lo tenemos que informar en el archivo de código, ¿sí? Estas impresoras solamente leen código G-Code y nada más. No tienen memoria interna.
Entonces, cuando le damos este archivo y lo seleccionamos, se pone a punto, eleva las temperaturas que correspondan y empieza a imprimir. ¿Qué hace el cabezal de impresora? Va siguiendo los movimientos que están guardados en este documento. Entonces, ¿qué es el documento G-Code? Los parámetros de movimiento del cabezal de impresión. Nada más y nada menos. ¿Sí? Un archivo G-Code es un archivo de texto, o sea que tampoco es tan pesado o es mucho más liviano que el archivo, por ejemplo, de Maya que teníamos antes. ¿Sí? Y solamente tiene directivas de movimiento sobre los ejes X, Y, Z de nuestra máquina. Por eso es tan importante. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos en este caso es el objeto impreso. Tenemos que esperar el tiempo que a veces nos tira bien o mal nuestro slicer. Ven acá, por ejemplo, esta captura es de el que se llama repeater host, que estamos viendo. Este Benchy, que, a ver, no me dice, no sé el tamaño, pero una cama, esto debe medir unos 10 centímetros, 8 centímetros de ancho, un 8 por 8 más o menos, o un 10 por 8, más o menos centímetros, tarda 2 horas 10 minutos en imprimir esto. ¿Sí? De que el elemento pase capa por capa para la impresión. ¿Sí? Y ya ahí lo tenemos ya impreso, nuestro elemento. ¿Sí? Tenemos que esperar el tiempo que corresponda y listo. Dependiendo de la velocidad de movimiento del cabezal, dependiendo de la altura de capa, o sea, la altura de la capa que va depositando una a una, es el tiempo que va a tardar la pieza, ¿sí? Dependiendo del tamaño que ocupe esa pieza en nuestra cama, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo un busto de Thanos, no sé si lo ven. Esto está impreso en PLA, en un plástico tiene un polímero de piedra, se llama PLA piedra. Al lijarlo queda una superficie recontra suave, muy parecida al mármol. No es mármol, obviamente, pero se asemeja un poquito a la textura. Y esta pieza, que mide unos 17, 18 centímetros, tardó 20 horas, más o menos. Esta, así como están viendo. ¿Sí? Ahora hablamos un poquito del slice y me preguntan lo que quieran. Pero lo que tiene esta pieza en particular es que no tan alto como el Benchy que están viendo en la pantalla y tiene mucho detalle. ¿Sí? Lo hice en una altura de capa de 0,1. 0,1, sí, 0,1, 0,15 me parece. Esto es 0,1, o sea que tardó más o menos ese tiempo. Este mismo archivo que yo podía imprimir, si en vez de 0,1 le pongo una altura de capa de 0,4, que es el extrusor que yo tengo en mi impresora, por ahí el tiempo se podía reducir a un 40% menos. ¿Sí? Si reduzco el relleno, también puedo reducir el tiempo. Pero podemos tener una pieza más endeble, con menos detalle, también pues, se van a ver todas las capas internas que tenga eso. Y eso va a producir una calidad menor, digamos. Pero a un tiempo de impresión mucho más bajo. ¿Sí? Cada uno eso lo configura en el software. ¿Sí? Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que vimos hasta acá? Acá Estefanía me pregunta, ¿20 horas seguidas o se puede pausar? Bueno, sí, este tuvo 20 horas seguidas, más o menos. Esto tuvo 20 horas seguidas. El pausado depende mucho de la impresora que tengas, si tiene un control de eso. En realidad no se recomienda pausarlo. Lo que te puede pasar es que, no sé, se interrumpa la energía eléctrica cuando estás imprimiendo. Y ahí hay impresoras, por ejemplo, mi impresora tiene un sistema para retomar la impresión, o se reúne de la energía eléctrica, pero es probable que por ahí tenga alguna deficiencia en el momento que tiene que hacerlo, porque va a depositar por ahí mucho en el momento que empieza y después de ahí sigue el punto. Pero pausar sí se puede pausar, se puede pausar y se puede continuar. Sí. Lo que necesitas ahí es hacer cálculos correctos, ¿no?
O sea, si pausás en un punto, tenés que saber cómo continuar en el mismo punto donde se pausó este elemento. Acá se lo muestro bien en pantalla, ahí que me veo en la cámara. ¿Sí? Ahí tenemos un Thanos impreso en, en 3D. ¿Sí? Este, otra cosa, otra cosa con este mismo material, por ejemplo, para que vean que se puede imprimir, estas mascarillas también. Cuando empezó todo el tema del COVID, yo entré como una paranoia y empecé a probar mascarillas e imprimí una de estas. Y esta mascarilla debe haber tardado 2 horas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque casi no tiene relleno. Es solamente perímetro. ¿Sí? No tiene relleno. De hecho, se imprime el cuerpo por un lado y la parte frontal por otro. Después se puede poner una capita adentro. Verónica, ¿qué material recomiendas para desmoldar, por ejemplo, cemento? Generalmente para cemento se usa plástico, PLA, no necesitas nada más. Lo que hay que tomar en cuenta para los elementos, si es solo moldeado, con PLA convencional funciona bien. A veces el cemento copia las imperfecciones del PLA, ¿no? Copia las líneas, esto se imprimió así sobre la base, ¿no? Copia las líneas de cada del slicer y eso después pasa al molde. Si quieren hacer matrices, por ejemplo, con impresión 3D, también tengan en cuenta que hay que tener un procesado posterior para que se suavice, ¿no?, las zonas de las líneas. Pero para hacer moldes, no, no hay problemas ahí. Si se van a dedicar a hacer, no sé, piezas muy chiquititas, por ejemplo, yo conozco una empresa que hace kits de autos a escala y no pueden trabajar con FDM, ¿no? Porque hacen las piezas, imagínense un auto a escala, no sé, 1 en 8 es un auto así, o 1 en 18 es un auto más o menos de unos 20 centímetros, y hacen toda la parte interna, el tablero, las butacas, toda la parte, las piezas del motor, y ahí ya esta tecnología no les sirve porque la altura de capa es muy alta para el nivel de detalle que necesitan. Entonces tienen que pasar a una tecnología de resina, que es mucho más cara también, ¿no? Pero bueno, todo depende del nivel de calidad que quieran. Ahora, a nivel moldeado, con plástico va bien. Ro me pregunta, ¿qué máquina recomiendas para la fabricación de prendas de ropa en 3D? Depende a qué tipo de ropa te referís. Para hacer tipo avíos y esas cosas, depende mucho de la maleabilidad que tenga. Poner, no sé, me imagino hacer botones en 3D. Y bueno, ahí por ahí necesitas algo que sepas que se va a bancar un tironeo por ahí. Con el plástico, con PLA, funciona bien, pero por ahí se puede usar ABS. Se pueden trabajar con algunos plásticos que tengan algún color específico, por ejemplo, que tengan metales, que tengan tonos dorados, por ejemplo, con colores metalizados. Hay pelea con glitter, por ejemplo, también. Depende mucho del tipo de prenda que sea. Por ejemplo, un anillo se puede hacer perfectamente con PLA, ¿sí? Hay que tener en cuenta la parte interna que sea bien maciza como para que, o bien cargada como para que no se rompa, ¿no? Pero eh, a nivel uso, por ahí te conviene que sea algo más así. Y para vestidos, bueno, por ejemplo, depende qué estructura va a tener, pero yo he visto muchas cosas impresas de tela y se utiliza en este caso nylon 6, eh, flex también, eh, etcétera. Puede ser eso. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? Alguien abrió micrófono, se arrepintió. Sí, por ahí nylon puede ser. No es el mismo, o sea, es derivado del nylon que se utiliza para prendas, medias, pero tiene una composición parecida, obviamente mucho más compacta, eh, pero yo, por ejemplo, nunca imprimí algo de tela,
Quise probar una vez, pero como tenía solamente ABS neoplástico, la verdad que quedó en algo simplemente decorativo, pero no se puede ni montar. Pero por ejemplo, yo he visto impresiones sobre una base de tela y que eso después se puede generar como una especie como de malla, ¿no? O sea, como escamas, ¿no? Que se adhieren a la base, pero en este caso por ahí trabajar con algún sistema que no tenga una temperatura en la base, cosa de que no queme el material, etcétera. Pero puede ser, por ejemplo, nylon. Siempre, sí. Bueno, con resina solo trabaja el SLA. Sí, sí, hay sistemas también. En realidad, el sistema SLA es el que más se utiliza con resinas porque es un sistema líquido, ¿no? Eh, pero sí, sí, en general son resinas y el tono de la resina también se puede hasta manipular. Algunas vienen armadas, pero se pueden también modificar, como tonalizarlo. Viene en nivel neutro y se puede en este caso aplicar alguna resina, algún pigmento para tonalizarlo. Se puede hacer eso, lo he visto. Pero requiere un trabajo de mezcla muy arduo, no muy arduo, pero muy controlado, ¿no? Debería ser muy específico porque puede haber eh, decantados y cosas en la misma placa de impresión que no van a ayudar a que se imprima bien. Pero sí, en general son SLA. Las máquinas SLA son un poco más caras que las FDM, no tanto, en una época eran más caras, pero hoy en día están más cercanas. Que si una buena SLA cuesta $700 más o menos, y buena FDM puede ir entre los 600 y los 300, 400. De ahí para arriba, ¿no? Y también dependería de impresión. Este, sí, con SLA podés imprimir resinas. Bueno, última pregunta, si sigo con lo que falta. Agustina, la cama caliente en impresora se puede apagar en caso de no necesitarla. Eh, si vos estás imprimiendo algo y definiste que la cama esté prendida, no te conviene apagarla. La cama caliente, en realidad, vos podés prender la impresora y tener la cama fría. Podés prender la impresora y activar que se caliente la cama. Podés precalentar la cama para antes. Todo proceso de impresión tiene un precalentado previo antes de la impresión. Vos prendés la máquina, está todo en frío, mandás a imprimir y ahí se empieza a imprimir. No. Para que empiece a imprimir, tiene un sistema de seguridad previo que tiene que llevar la cama a la temperatura que el G-code tiene definido y el cabezal también a la temperatura de extrusión o de fundición que también tenga definida. O sea que en realidad la cama no se va a... Eh, no es que vas a imprimir la cama fría y el archivo necesita cama caliente. No. Si vos definiste antes una temperatura de la cama, que vamos a ver entre los 60 y los 90 grados, depende del material, el archivo, la máquina va a esperar a que la cama llegue a esa temperatura para poder empezar la impresión. ¿Sí? No tiene caso que mientras está imprimiendo algo con la cama caliente, apagues la cama. No. Como poder se puede, pero vas a tener que interrumpir la impresión, básicamente. ¿Sí? No tiene sentido eso. ¿No? Porque supuestamente la impresión necesita cama caliente. ¿Mm? No sé a dónde apunta tu pregunta. En principio, Agustina. Pero eh, de movida, según lo que entiendo, de lo que me preguntás, eh, no tiene caso apagarla. Si estás imprimiendo, no tiene caso. Ahora, podés, eh, podés apagar la cama teniendo la impresora prendida, sin impresión, sí. Mm, está bien, apagar estás hablando de la impresión. Sí, sí, por eso hablaba ahora les muestro un slicer. Cuando manejamos el archivo y lo vamos a pensar en la emisión, podemos desde que la cama tenga 0 grados. Entonces ahí definimos que la cama sea fría. Hoy en día casi no se usa, casi ni se venden impresoras con cama fría. Pero por ejemplo, el material PLA, con que dice el Thanos o dice la mascarilla esta, no necesita que la cama tenga temperatura.
En vez de eso le podés poner alguna cinta plástica adhesiva, o le podés poner un adhesivo en barra, o le podés poner cola líquida a la cama para que el plástico se adhiera a la cama. Sí, pero eso lo definís en el archivo que vas a usar para imprimir. Lo que pasa es que trae beneficios negativos que la cama esté fría. Porque tenés que hacer muchas cosas extra para poder adherir el material a la cama. ¿Sí? De hecho, como te decía antes, casi que no se venden impresoras con cama fría. En una época era más normal, ¿no? Imagínense que si estamos armando nuestra propia impresora con partes recicladas, agregar una cama que sea caliente tiene un costo extra, que hay que meter electrónica. Pero cuando esto empezó, volviendo al movimiento de RepRap, la deposición se hacía sobre una base de, no sé, de madera, por ejemplo, ¿no? O de metal, que estaba frío. Entonces había que meterle algo como para que se adhiera a eso. Después se agregó la calefacción de la cama y eso agilizó un montón el proceso de impresión. Bueno, sitios como les decía, Thingiverse, Cults, My Mini Factory, ¿sí? Ahora sí. Se me descompartió la pantalla. Permitir. Ahí está. Bien, ahora estoy. Ahí estoy. Bien, no sé por qué se me descompartió la... No sé qué pasó. Pasó algo en el sistema, ¿eh? Estoy viendo que entran muchos, entran y salen. Bien. Eh, no sé, yo no toqué nada, se me mutió el micrófono. Bueno, hoy es un día... Se acerca Halloween, ¿no? Estamos en el umbral entre los vivos y los muertos y están haciendo cosas raras. Así que bueno, les voy a mostrar ahora, mientras voy abriéndolo, un programa para justamente hacer el procesado y ahí ver por ahí qué se genera ahí adentro. Así hablamos un poquito después de los alcances de la impresión y me van contando algunas cosas y me preguntan, lo que sea. Y hacemos un cierre final de preguntas. Bueno, les voy a mostrar un software. Compartir aplicación y voy a compartir el Simplify. Bien, ahí. Permitir. Bueno, ahí están viendo otro software. No es más el PowerPoint, están viendo otra pantalla. Adentro de este software lo que es el archivo, o es el medio para poder modificar nuestro archivo pensando en la impresión. ¿Sí? Lo que tenemos acá no es ni más ni menos que un emulador de mi impresora. ¿Sí? El punto cero. Para esto tenemos que configurar previamente las opciones físicas de nuestra máquina, ¿no? Mi impresora, por ejemplo, tiene un área de impresión de 255 por 210 por 210 de alto. Ese es mi volumen de impresión.
Es cartesiana, no es delta. Cartesianas son las de cama que se mueve, y las deltas son esa eje movible como horizontal bien alta que les mostraba antes. Eh, Tiene el cabezal de impresión. Tiene cabezal de impresión. Acá podemos poner un template. Bueno, ahí va a estar, cosa. Pero principalmente le tenemos que dar el tamaño. Este tamaño está definido acá en esta muestra. Los demás software son parecidos a este, ¿sí? Entonces lo que tengo que traerle es un contenido de archivo que pueda imprimir, por ejemplo. ¿No? Voy a subirlo acá, voy a traerle un archivito. ¿Dónde está? STL, acá. Yo voy guardando archivos hacia lo pavo. Son gratuitos, otros no. Ah, no, esto es Factory, no. Import models, ahí. Ya me parecía, no me abría nada. Ahí. Control A, STL. El barquito voy a traer, Benchy. Ahí. Hola, Benchy. Ahí está, bien. Si se fijan, esto que están viendo acá es el barquito original 1 en 1. ¿Sí? Este barquito no es el de la foto porque no tiene el ancla. Es más, creo que no tengo ninguno con el ancla. Debería imprimir uno con ancla. Hace poquito imprimieron uno con el tamaño de una bacteria. No sé cuántos micrones tenía impreso un barquito de estos. No sé si lo vieron en las noticias o algún meme alusivo. Que ven impreso un Benchy del tamaño de una bacteria. Increíble. Bueno, este barquito, si se fijan acá tenemos la opción. Lo podemos agrandar y achicar. Acá tenemos la opción para moverlo dentro de nuestra cama. Lo podemos también escalar, ¿sí? Como queramos. ¿Sí? Ahí. Esto va a ser... Imprimo cualquier cosa. Me encanta hacer estas formaciones. Si hacen estas cosas raras, después pueden volver, por ejemplo. Por ejemplo, acá en el Simplify se hace un doble clic sobre el elemento. Aparece la ventanita y acá podemos cambiar las disposiciones. Por ejemplo, ven escala 71, 276, 261. Si le pongo 100 a todo, ¿sí? Si le pongo 100, ya ahí volvemos a la escala original, ¿no? Mide 6 centímetros, 6 de... Sí, 6 de largo por casi 5 de alto. Sí, es un barquito chiquito. Bien. Lo puedo poner en el centro, Center Range, ahí está en el centro de nuestra cama, ¿sí? Y para yo generar el código G-code de algo que modelamos o que lo exportamos en STL y lo trajimos a este programa, tenemos que editar toda la parte de procesamiento de este archivo. Dentro de este procesamiento hay un montón de cosas que hay que toquetear. Por ejemplo, tenemos que informarle cuál es el tamaño de la boquilla que tenemos, en este caso es 0,4. Podemos modificar la altura de capa, o sea, la altura de cada una de las capas que va a imprimir. Mientras más alto sea, más rápido va a imprimir, pero menos detalle va a tener, ¿sí? Si yo tengo un 0,3, una boquilla 0,3, una boquilla 0,4, perdón, con una altura de capa de 0,3 va a ser rápido, pero si queremos más definición, podemos llevarlo a 0,15, 0,10, hasta 0,5, por ejemplo. ¿Sí? Hasta 0,5 soportan estas. Entre 0,5 y 0,35. Así, ¿no? Sería como el máximo. Pero una superficie, o sea, una pollera, eh, con contacto sobre esta parte, dependemos de que esta parte se adhiera para que todo lo que vamos a imprimir encima no se caiga, ¿sí? No se mueva, o que el movimiento haga que se despegue esto. Entonces,
por ahí podemos ayudarnos de este skirt como para que se vea. Yo le pongo acá 10 líneas de skirt, ahora van a ver qué es. Como concepto tenemos entonces altura de capa, tenemos infill. Infill es el relleno, ahora lo vamos a ver, pero el relleno vendría a ser entre perímetro y la parte interna. ¿Cuánta superficie de relleno va a tener? Yo le pongo un 20, dependiendo lo que quieran hacer. Mientras más relleno, mientras más infill tengamos, más rígido va a ser la pieza. Para piezas con esfuerzo mecánico, por ejemplo, herramientas, necesitamos un infill mucho más alto, unos 80 o hasta 100. Yo he hecho impresas con 100, que esto es perímetro y línea pura, ¿sí? Imprime capa por capa, pero física, maciza. Después si va a tener soportes, esto es muy importante. El soporte es en las zonas donde haya voladizos o zonas que están en el aire, le podemos imprimir un soporte que después se puede retirar para que justamente la impresión no sea al aire. Entonces tenga un soporte y que pueda imprimirse. Para eso se puede también imprimir. Y la temperatura de impresión, esto hablaba, por ejemplo, que me preguntaban antes de las temperaturas. Si queremos cama caliente, podemos setear la temperatura de la cama, que generalmente para PLA es 60, para ABS es 90. Podemos, en este programa por lo menos, podemos definir temperaturas por capas o por rangos de capas, que empieza a imprimir a una temperatura, pero a medida que va subiendo, la temperatura de cama vaya bajando, si quieren. No es muy recomendable, por lo menos yo no lo usé nunca. Esto en cantidad de layers, mientras van subiendo, pueden agregar diferentes temperaturas. No sé, que la cama, no sé, a la layer 50, no, 20, tenga 40, entonces le agrego un set point. Y que a partir del 21 o del 30 tenga 0. Perdón. Acá. ¿Sí? Entonces le agrego estas cosas. Esto se guarda en el archivo. No lo quiero. Lo mismo el extrusor primario, que es la boquilla principal que tenga. Está configurado en 200, que es más o menos la temperatura que utilizo para los filamentos que yo utilizo generalmente. 200, 190, depende. Hay muchas pruebas también impresas para poder definir. Acá lo que tenemos es la torre de impresión, que está configurada en diferentes temperaturas, obviamente en el código con esta cosa. A cierta altura va subiendo la temperatura de la impresión y me permite verificar cuál sería la mejor temperatura que tiene este plástico que estoy imprimiendo en este momento. ¿Sí? Por eso cuando compras un plástico y lo estás probando por primera vez, hay un par de pruebas que hay que saber, porque depende mucho la marca y el color, hay diferentes valores que hay que toquetear. ¿Sí? Pero entonces, la altura de capa es importantísimo saberlo, para la calidad sobre todo y para el tiempo que va a tardar. El infill es el relleno. Mientras más infill, más va a imprimir, más duro va a ser, más relleno va a ser, más sólido va a ser. Los soportes, que en este caso si tiene elementos voladizos, podemos agregarle algún soporte para que imprima sobre eso y no se caiga. La temperatura de impresión, tanto de la cama como del extrusor. Algunos materiales necesitan un ventilador que los vaya enfriando cuando se depositan. El PLA funciona, por ejemplo, de esta forma. Cuando se deposita el plástico, hay un ventilador adherido al extrusor, que en este caso directamente solidifica lo que se imprimió. Eso quiere decir que mientras se está imprimiendo, puede tocar la cama y puede tocar la impresión. Con cuidado que no se mueva, ¿no? Pero uno puede tocar la impresión mientras se está imprimiendo, porque este elemento ya está solidificado en la base. ¿Sí? Entonces, esto también lo podemos controlar. Y la velocidad. También es un tema importante. La velocidad de impresión tiene que ver con el traslado del cabezal, que está medido en milímetros por segundo. Esa velocidad, si es más alta, hace que el cabezal se mueva más rápido, por ende la impresión va a ser más rápida. ¿Sí? Nada más. Por default tenemos entre valores entre 50, 40, 55, 45, 60. Podemos imprimir a 80 milímetros por segundo. ¿Sí?
Depende mucho de qué armada tu impresora y cuán rígida y cuán controlada esté y cuán ajustada esté también, ¿no? Pero bueno, un valor normal son 50 milímetros por segundo, ¿sí? Por eso tenemos un montón de medidas distintas de desplazamiento, ¿no? Esto es desplazamiento de impresión default, pero también tenemos desplazamiento sin impresión. Tenemos, por ejemplo, cuando imprimes una velocidad, pero cuando se mueve a otra parte del área, se mueve a otra velocidad, ¿no? Eso también lo podemos controlar. Eh, ¿No? Acá tenemos la velocidad de impresión y acá tenemos los movement speeds, o sea, los movimientos del eje están definidos en 80. O sea, mueve el cable 5, pero cuando tiene que moverse sin imprimir, lo hace a 80. Cosas que se toquetean. Y también tenemos la posibilidad de escribir, si vamos acá a Advanced, no, a G-Code, no, Scripts, tenemos la posibilidad de escribir código G-Code ahí también. Esto es el código que estamos agregando en un archivo. El Sublime, ya que les muestro qué es un archivo de Sublime. Les muestro en un editor de texto, les muestro que abre esto. Pero esto se puede agregar también en el documento. Este código lo que hace son diferentes códigos, G28, G92, bla, 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 que lo que muestra es que cuando termina la impresión, haga home, o sea, que se vaya al cero de todos los ejes, apague el extrusor, apague la cama, ¿sí? La máquina sigue prendida, pero apaga todo eso como para que pueda empezar a enfriarse la cama y podamos despegar la pieza sin problemas, ¿sí? Todas estas configuraciones las aceptamos. Entonces después ponemos el preparado para el imprimir, procesando esto y generando el slice. Por eso ahora lo vamos a ver en una forma distinta. Esto es lo más parecido posible a la impresión. Yo le he configurado el skirt o esa pollerita, por eso van a ver abajo una pollerita, ¿no? Sobre impresión, por fuera, es como un borde que está pegado a la cama y que se pega también a la primera capa. Esto hace que el objeto permanezca fijo y no se mueva, o ayuda a eso. Y acá me tiro un estimado que la construcción va a ser en 1 hora 23 minutos, que va a utilizar 3.6 metros de filamento, más o menos 1 kilo de filamento son 300 y pico de metros, o sea, el 10% de un kilo, en teoría, ¿no? Estos 3 metros, el 1%, ¿no? El 1%, podemos hacer 1000 benches a partir de más o menos un y 320 metros lineales de material, ¿sí? Así tienen medido las empresas de bobín de impresión, de material, perdón. Y acá un costo estimado, si antes configuraron más o menos el costo del PLA, ¿no? Yo creo que le había puesto, no vuelvo para atrás, creo que le había puesto un costo acá, Advanced, no me acuerdo si estaba acá el tema del costo. A ver, acá ven, 1200 pesos por kilo, ¿no? Una densidad de 1,75, densidad 1,25. Esto lo pueden manejar en los propios proveedores, ¿no? La propia caja dice estas opciones, estos valores, ¿no? Entonces yo cuando aplico, ¿sí? 11 pesos de costo, más la electricidad que utilicé la máquina, ¿no? Y este programa me permite también hacer una especie de simulación de la impresión. Entonces yo puedo ver cómo se va a imprimir capa por capa. ¿Sí? Si yo hago esto, puedo ver esta parte. Entonces, ¿qué me está mostrando acá? Me está mostrando los diferentes, a ver, vamos a ver acá, movements, toolhead, active, feature type, ahí. Por ejemplo, acá esto vendría a ser lo que corresponde al skirt, a la parte del relleno, ¿sí?
cada una de las partes. Fíjense que ahí hace un relleno sólido casi. Y a partir de la tercera capa empieza a imprimir perímetros e imprimir infill. Esta línea celeste corresponde a los perímetros, tiene 3 perímetros, o sea, da 3 vueltas, y adentro imprime en este caso el relleno. ¿Sí? ¿No me ve la pantalla? ¿Qué pasó? A ver. Buenísimo. No sé hace cuánto no me ve la pantalla. Simplify. ¿Ahora se ve? Ahora lo deberían ver. Ahí. Si me avisan por audio, va a ser más rápido. ¿Se ve la pantalla? ¿O sigue igual? Sí, se ve. Ah, se ve, buenísimo. Ahora sí, ahí lo veo. Yo no lo veía en la página. Buenísimo. Entonces, como les decía, esto es que tiene estimado y que supuestamente va a gastar eso y va a tardar ese tiempo. Generalmente, por ejemplo, en mi experiencia en Simplify es que hay un desfasaje de un 20%, más o menos, entre un 10 y un 20% del tiempo. O sea, si te dice 1 hora 20 y calcula que van a ser unos 1 hora 40, 1 hora 50 más o menos. Más o menos. ¿Sí? Un bench tarda 2 horas en imprimirse, generalmente. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, miren esto, le pongo un relleno del 20, se lo paso al 100%, ¿no? Lo hago bien duro. Que la altura de capa sea 0.15, 0.10, ¿sí? Más bajo. Y, por ejemplo, lo dejo así, no le voy a contar la velocidad, que lo imprime igual, puedo bajarlo a 40, por ejemplo. Cuando hago, pero me va a tirar otros valores. Y fíjense que ahora un benchy totalmente macizo de plástico va a tardar casi 4, o sea, un poquito más de 4 horas. Va a usar casi el doble de plástico, ¿sí? Y no va a imprimir casi relleno, o el relleno es full. ¿Ven ahí? ¿Este naranja? No sé si dejó de compartir o qué. Ah, bien. Yo escucho el tut que me está escribiendo en el chat. ¿Sí? Y ahí van a ver que en este caso el relleno es completo, no está abierto. Mientras más bajen el porcentaje de infill, más se van a abrir estas líneas. ¿Sí? Y podemos simularlo esto. De hecho, algunas, ven que acá tenemos un play. Vamos a hacerlo con velocidades, miren ahí. ¿Sí? Pongo acá y se va mostrando a ir impreso. ¿Para qué puede ser este tipo de simulaciones? Para, por ejemplo, verificar si hay algunas zonas que tienen voladizos y van a quedar en el aire, y ahí necesitamos en este caso volver a la edición y aplicar en este caso los soportes que correspondan, pero nos ayuda por lo menos a ver cómo se va a imprimir nuestro elemento. También, pongo acá, también para saber cuántas capas va a utilizar, 480. Así que sabemos específicamente en qué momento, por ejemplo, tenemos que cortar la impresión, en qué momento lo podemos hacer. Esto para imprimir en diferentes colores, ¿sí? Por ejemplo, no tengo acá. Ah, lo guardé. Bueno, acá está. ¿Sí? Por ejemplo, este llavero que está acá en pantalla, en la cámara, no sé si lo llegan a ver, este llaverito está impreso con dos plásticos, blanco y naranja arriba. Entonces, yo para imprimir este llavero con dos plásticos, tuve que calcular cuánto tenía de altura la parte baja, aplicar un script en el slicer y poder
definir que ahí active el cambio de elemento. Todo eso hace que en el código, cuando esté imprimiendo, a la altura que encuentre ese script, para la máquina, saca el cartel y me avisa que tengo que cambiar el filamento. Eso lo hace mi impresora, ¿no? Saco un carretel, boto carretel, espero que se caliente y vuelvo a renovar la impresión, ¿sí? Por eso es importante conocer la cantidad de capas que tenemos ahí de nuestro elemento, ¿sí? Y listo. Después de acá se traspasa a nuestro editor y ya tenemos el código disponible para la impresora, ¿sí? Así nomás. Yo creo que tengo un Benchy armado acá. A ver, acá. Ya que estoy, se los voy a exportar. Tengo este código. Lo voy a exportar a Benchy, G-Code. Vamos a ponerle acá Benchy 100% infill. Y lo voy a abrir. Ahora se los muestro. Voy a tener que cambiar de compartido. Benchy acá. Vamos a abrirlo. A ver si me deja abrirlo con el editor. Ahí. Bien. Acá está todo el código. Bueno. Acá. Ah, nunca me escucharon. No. ¿Me están escuchando? Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me quedé sin internet? ¿Qué pasó? Hola. Hola, hola. Compartiendo audio. Vamos a descompartir. Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sublime. No sé qué hacer, chicos. Hola Guido, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchan? Sí, se Hola, te hola. escucha muy bien, se te escucha bien. Ah, porque yo veo que... No, yo estoy como prohibido acá. Estás con unos problemas de internet, como que No, te estoy intentando está volver a conectarme. limitando. Pero yo te estoy escuchando. Ah, ¿sí? Ah, bueno. ¿Ven la pantalla o no? En realidad te estoy escuchando. La pantalla se ve que se colgó, está en negro en este momento. Ah, Así que, pero escuchar se te escucha bien. bueno. Ah, bueno. Mm. Bueno, les había... Ahí volví, me parece. Sí, No. ahí te escucho mucho mejor, mucho Ethernet. más nítido. Ah, Pero la sí, por ahí pantalla se quedó posible. en negro. Sí, sí, sí. La cámara está bien. A ver, voy a partir ahí. Ahí. Eh, no, quería mostrarles como último elemento el código. Que no encuentro acá el archivo. Presentación. No, no cerré, parece. No se me cerró. Eh, del Sublime. A ver acá. Compartir. Compartir aplicación en pantalla. Compartir. Bien, ahora por lo menos veo más actividad
de conexión por lo menos en mi máquina. Bueno. Compartir, bloqueado, no. Ahora sí. Compartir. Benchi, esto. Bueno, lo último que quería mostrarles era que el archivo este que se generó, lo abrí por medio de un editor de código, que estoy compartiendo en este momento. Y pueden ver ahí el código que se genera en el archivo. En realidad, esto que estamos viendo es lo que la impresora lee línea por línea. De hecho, todos los parámetros que tenemos acá previos a los movimientos son los parámetros que toma la impresora para configurar la impresión. ¿Sí? Fíjense que está, bueno, es un choclazo, pero si vamos arriba de todo, vamos a encontrar, por ejemplo, material PLA, vamos a encontrar la altura de capa, altura de extrusor, la retracción, vamos a encontrar acá layer height 0,1, que es uno de los elementos que se configuran. Vamos a encontrar también el infill, acá está, que es el relleno, infill percentage, que es el porcentaje de relleno, bueno, esto, etcétera. Entonces, por eso yo le decía antes que necesitamos procesar el archivo previo, porque en realidad lo que tiene el archivo para impresión y lo que toma el archivo para impresión son las características funcionales de la máquina, ¿sí? Después de eso, son todas directivas de tamaño, de movimiento. Ven, acá están las temperaturas, por ejemplo, en un momento aparecieron. ¿Sí? Pero esas directivas están encabezadas por estos códigos. G y un número, M 90, los valores de X, ¿sí? G1 es movimiento de cabezal. Y acá si se fijan, tiene coordenadas X, Y, Z, o X, Y, E vendría a ser el extrusor, de la máquina. ¿No? ¿Sí? Por eso escribir un código G-code es complicadísimo. Entonces tenemos que generar una de fuente. No se puede. No se puede. Así que bueno, terminando un poquito, voy a volver al PowerPoint. Está acá. Ahí. Tiene que aparecer ahí. Ahí. Hay algunas cosas que se pueden aplicar como procesado, hablando un poco ya del diseño, de la parte funcional, ¿no? Ya tenemos la pieza impresa. Bueno, una vez que está impresa, podemos, por ejemplo, someterla a ciertos tratamientos como de acetona o de cloroformo, dependiendo del tipo de plástico que tengan, para pasar de una pieza impresa con esta altura de capa, donde se las líneas de derivación, a pasar a algo un poco más suavizado. Esto es un vapor de acetona o vapor de cloroformo, en donde el mismo plástico, el mismo material derrite, digamos, unas primeras capas y alisa las capas, ¿no? Se puede pintar, se puede lijar también, ¿sí? Los alcances básicamente tienen que ver con un montón de aplicaciones que tengan que ver, por ejemplo, con maquetería, con prototipado, como estaba acá, elementos médicos, hay un montón de implementaciones para esto, pruebas, moldes. Imagínense hacer una placa, no sé, un elemento que se va a hacer en un molde de fundición, por ejemplo, se puede hacer la matriz en impresión, esa matriz se pasa después a algo que soporte el calor, copiando esa matriz, y después generamos la matriz en metal. ¿Sí? Lo mismo en ciencias médicas hay un montón de usos, en dispositivos, en tecnología, hay un montón también hay o emprendimientos basados en impresión 3D, como por ejemplo Atomic Lab, que hace manos mecánicas para chicos que tuvieron problemas de muchas formas, que son adaptables a su situación, o sea, a medida, ¿sí? O en implementaciones como pasó en esta última tipo con la pandemia,
una startup que armó un equipo para imprimir máscaras o vinchas para máscaras faciales que fueron donadas a un montón de centros. Esa, por ejemplo, yo fui parte y esa versión es una de las que está imprimiendo en el momento. Yo doné como 150 máscaras que imprimí en alrededor de un mes y medio, un mes o menos. Básicamente por mi escaso espacio de impresión. Imprimía como unas 3 o 4 por día, depende del tiempo que tenía. También daba clases, por ende, y estábamos en casa, entonces también la máquina la tengo al lado de la compu y bueno, me jodía el tiempo, pero el ruido, pero bueno, lo pude hacer y lo pude implementar. De hecho, se utilizaron en muchos médicos y por suerte pudimos contribuir con esto. Así que bueno, niños y niñas, la idea es que tuviesen un pantallazo general de esto, así que abrimos el espacio en este ratito que nos queda de preguntas y podemos seguir adelante. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hablamos? ¿Una pregunta más allá de lo que yo respondí? ¿Que quiera hacerme o contribuir a esto? Si puedo hacer por favor, así no me peleo con el chat. Hasta ahí abajo. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Se entendió todo? Más allá de los errores así técnicos que hubo y de... Yo escucho acá el chat y no me muestra nada. William, ¿cuáles son los costos? ¿Los costos de qué? Una máquina, más o menos, ya hablé un poco de los precios, por lo menos de lo que yo tengo. El material, no sé, hoy con el dólar como está, es difícil, pero más o menos un kilo vale 1.500 pesos, más o menos. A principio de año costaba 800, se fue al doble por lo menos hoy. Pero esos son los costos, creo. Después tenés costos de luz, los costos de consumo eléctrico no son tan altos. Tiene una fuente muy parecida a una computadora, o sea que gasta más o menos lo que gastaría una computadora. Pero tiene que ver con eso, más o menos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? Pueden levantar el micrófono, ¿no? Si quieren hablar. Tenemos un ratito más de tiempo, tenemos unos 10 minutos como para hacer algunas pruebas algunas preguntas. ¿No? ¿Nada? Bueno, tienen en el PowerPoint. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Guido Varela Coleta. Puse ahí @Guido Varela porque si googlean mi nombre van a encontrar. Eh, yo eh, últimamente Instagram lo utilizo mucho para mostrar impresiones, ese tipo de cosas. Guido Varela Coleta lo puedo encontrar y me puedo encontrar ahí, puedo ver cosas que voy haciendo, voy subiendo. Si no, también me puedo encontrar como docente UP, así que cualquier cosa me pueden encontrar por ahí para hacerme alguna pregunta de esto. No tengo ni problema de contestar. Así que bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho que estén conectado, que hayan escuchado la charla, el material que preparé para que por lo menos mostrarles un poco todo lo que aprendí en estos últimos años y pruebas que hice a partir de tecnología que la aprendí básicamente leyendo, viendo videos y probando e imprimiendo. ¿Sí? Imprimiendo algo todos los días se aprende un montón. ¿Sí? Pero para eso hay que obviamente tener impresora o tener un allegado que lo pueda hacer. Bueno, creo que me escuchan. Yo tengo un problema con conexión acá porque me está tirando errores, pero yo creo que me escuchan, así que muchas gracias a todos
Sí, Y se bueno, escucha bien. buenísimo, buenísimo. Ok, gracias por todo, chicos, chicas.